A Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional, le debemos la expresión presos de conciencia. En un artículo de 1961, el abogado invitaba a participar en una campaña a favor de los que también llamó presos olvidados. La expresión se inspiró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y a la libertad de opinión y de expresión. Este martes, Amnistía Internacional catalogó como presos de conciencia a la abogada salvadoreña Ruth López, al defensor ambiental de ese país Alejandro Enríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez. La organización subrayó que El Salvador ha experimentado un alarmante incremento del hostigamiento, la persecución y la criminalización de las voces críticas durante el segundo mandato de Nayib Bukele. Amnistía Internacional llamó además a la comunidad internacional a utilizar todos los medios a su alcance para frenar lo que considera un giro autoritario. Un preso de conciencia es, según Amnistía Internacional, toda persona que esté físicamente limitada, encarcelada o por otro motivo, a expresar verbalmente o por otras formas de expresión cualquier opinión que ella misma honestamente mantenga y a través de la cual no defienda o justifique violencia personal. De la detención de Ruth López en El Salvador han pasado más de 40 días. La reconocida abogada, docente y defensora de los derechos humanos es jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal y está acusada de presunto enriquecimiento ilícito en un muy cuestionado proceso judicial. Esta noche me acompaña Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, quien llegó por primera vez a El Salvador hace más de 2 décadas. Desde entonces, mucho ha cambiado en el país y no todo hacia la dirección correcta. ¿Teme por su libertad? ¿Cree que podría ser el siguiente detenido? ¿Cuál va a ser la postura de Cristosal ante la deriva autoritaria? Se lo pregunto a él directamente. Le doy ya la bienvenida a Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. Gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es por esta declaración de Amnistía Internacional llamando presos de conciencia a Ruth López. ¿Cómo han tomado esta declaración de amnistía y en qué los beneficia esta circunstancia? ¿Cambia algo? Hola Iván, sí, buenas noches y gracias. Sí cambia algo, es un reconocimiento, más bien un reconocimiento más del mundo sobre el trabajo de Ruth López como defensora de derechos humanos, como denunciante de la corrupción, como aliado de las víctimas de abusos de poder. Y además a los demás defensores como Alejandro, que como abogado se dedicaba a defender el derecho al agua, y como José en su labor pastoral, es un pastor de una iglesia en una comunidad que luchaba para el derecho a la tierra y a la vivienda. Pero también un reconocimiento que ahora en El Salvador defender derechos conlleva consecuencias o puede implicar represalias de parte del Estado. Es también un reconocimiento que se ha instalado en El Salvador un régimen político autoritario que no tolera a personas que piensen diferente o que denuncian actos de corrupción o violación de derechos humanos. Ahora, justamente en esa declaración que hace Amnistía Internacional hace un repaso de cómo se ha llegado a esta situación. Amnistía Internacional, por ejemplo, lo tengo aquí subrayado, habla de las reformas estructurales previas impulsadas por Bukele y la Asamblea Legislativa, que dice que está controlada por el partido oficialista. Habla de la destitución irregular en mayo de 2021 de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Habla también que se forzó el retiro obligatorio de cientos de jueces y fiscales mayores de 60 años y también habla del régimen de excepción que se ha mantenido vigente y que ha sido prorrogado en más de 39 ocasiones. Ante todo este panorama, ¿hay lugar para que personas como Ruth López o como incluso usted mismo y otra gente de la organización de Cristosal y de otras organizaciones estén tranquilos o puedan llevar su trabajo o en cualquier momento pueden meterlo preso a usted, a cualquier otra persona como Ruth López en este momento? Sí, Iván, hay un ambiente de mucho terror y miedo en El Salvador. Y esto se ha agudizado en los últimos meses por las acciones explícitas de persecución política, pero recuerden de que venimos en un proceso durante 6 años en que hay un patrón claro de persecución a personas que el gobierno considera como adversarios. Cuando comenzó el gobierno, comenzó capturando a la oposición política.
Y muchos de nosotros quizás no decíamos mucho porque se suponía que en algo se había metido. Pero ya a lo largo del tiempo hemos visto de que ni siquiera hay condenas. Han pasado años presos. Y es obvio que el objetivo es castigo, no verdad y justicia. Lo mismo ha pasado con sindicatos, líderes, y como usted dice, no hay que subdimensionar el impacto de la detención arbitraria de 86,000 personas que en el marco del estado de excepción se han capturado sin órdenes judiciales, sin investigaciones previas, y están sometidos a la prisión preventiva, preliminar, sin debido proceso, sin acceso a defensores, sus familias. Y como organización hemos documentado también torturas. Entonces estamos en un ambiente que está claro que el gobierno puede detener a quien quiera y no hay ninguna institución que pueda intervenir para defender los derechos de las personas. Ahora, ¿cómo lidian ustedes con esta situación en medio de la popularidad que tiene el gobierno por haber terminado con las pandillas? Porque recordemos que antes de la llegada de Bukele, El Salvador estaba realmente complicado con el tema de la inseguridad y esa ha sido su gran bandera para poder terminar con las pandillas, pero avanzar también sobre las libertades y sobre toda persona disidente del gobierno. ¿Cómo se le explica a la población lo grave de la situación de avasallar los derechos sin que se vuelva a la situación anterior de la inseguridad y de lo que era con las pandillas? Sí, Iván, es correcto. El presidente ha aprovechado sus victorias electorales y su popularidad para consolidar el poder. Y es interesante porque se ha blindado de alguna manera de las críticas y las denuncias de corrupción y violación de derechos humanos, jactándose de que es popular. Pero en realidad en El Salvador las encuestas indican que la población dice en mayorías de que apoyan la gestión del presidente, pero las mismas mayorías dicen que tienen miedo de expresar una opinión no alineada con el presidente o su partido político. Incluso en una encuesta reciente, casi más del 50% de la población cree que una persona que se critica al presidente en las redes sociales puede ser castigado con la cárcel. Entonces, esos son claros indicadores de las libertades que se ha perdido la población y son indicadores de que ya El Salvador no vive en democracia. Noa, como titular de Cristosal y hablando de esto que estamos hablando nosotros en este momento, donde está siendo escuchado en toda América y España, ¿usted teme por su libertad? ¿Cree que usted podría ser un próximo detenido en El Salvador? Como decía Iván, todos tenemos miedo, todos que han defendido derechos, los periodistas, abogados que han ejercido su profesión de manera ética. Y creo que los ataques hacia Cristosal, que no solo la criminalización de Ruth, sino también espionaje, monitoreo, vigilancia, acoso, ataques legales y fiscales hacia la organización demuestra también que hemos sido un objetivo de la persecución directa. Y creo que en atacar a Cristosal tratan de mandar un mensaje a toda la población de que si pueden atacar a Cristosal, si somos nosotros vulnerables ante esa persecución política, lo pueden hacer a cualquiera. Por último, quiero preguntarle, ¿en qué situación está Ruth López en este momento? Se ha presentado un habeas corpus, la Corte lo ha admitido, pero en parte, ¿en qué situación legal está hoy Ruth? Nosotros tememos mucho que Ruth, igual como los demás defensores de derechos humanos y presos políticos que ahora hay en El Salvador, no van a tener acceso a un juicio imparcial, por las razones que ya mencionaron en el programa, que se han golpe al sistema de justicia, se han instalado magistrados y jueces leales al régimen, igual la Fiscalía obedece, no a la población y la Constitución, sino a las órdenes del presidente. Entonces, Ruth, igual como Enrique, igual como José, igual como Alejandro, corren el riesgo de ser sometidos a un proceso injusto, una persecución cuando no tienen la más mínima posibilidad de defenderse. Noa, gracias por haberme acompañado. Era Noa Bullock, director ejecutivo de Cristosal, que nos ha acompañado hoy en el programa relatándonos esta triste realidad de El Salvador. Muchas gracias por haber estado con nosotros.